La iglesia moderna está cometiendo uno de los peores pecados de toda su historia y tiene que ver con la escuela dominical, o mejor dicho, se relaciona con toda la educación cristiana. Y es que Jesús ordenó antes de ascender al cielo, hagan discípulos, mientras van, mientras caminan, mientras viven, hagan discípulos, bautizándolos en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo, y enseñándoles todas las cosas que yo os he mandado. Quiere decir esto que la misión de la iglesia se relaciona con una gran labor, hacer discípulos, un discipulado integral. Y el día de hoy evangelizamos mucho, pero discipulamos poco. Estos dos conceptos nunca se debieron haber separado. Manejamos el evangelismo por un lado y por el otro intentamos hacer discipulado. Es un solo concepto, hacer discípulos. El día de hoy predicamos mucho, pero consolidamos poco. Tenemos muchos números, pero poca calidad. Y hablando más en específico de la escuela dominical, también enfrentamos grandes crisis. Por ejemplo, la deserción de un tiempo para acá. Y hablamos de décadas, mitad del siglo pasado a la fecha. Tenemos grandes números de deserción, no solo en México, sino en todo el mundo. En Estados Unidos, por ejemplo, varias iglesias están optando por desaparecer la escuela dominical porque ya no es funcional. Entonces tenemos la deserción. Hay muy poco interés en la asistencia a la escuela dominical. Este brazo fuerte que se consolidó en siglos pasados en la iglesia para apoyar el crecimiento integral de todo creyente, ahora está desapareciendo. ¿Por qué? Por el poco interés, por el poco tiempo que le dedicamos al estudio de la palabra de Dios y por muchos otros factores. Asimismo, también hay una gran desconexión entre los creyentes que ya tenemos tiempo en la iglesia y los nuevos creyentes. ¿Por qué? Porque obviamente el nuevo no trae los mismos conceptos o no viene familiarizado con un bagaje cultural y léxico de la Biblia y se tiene que ir adaptando poco a poco. Para eso necesitamos salones, que en muchas iglesias no contamos con un gran número de salones. Necesitamos con maestros preparados, que igual muchas iglesias no contamos con docentes capacitados para responder a las inquietudes del hombre posmoderno. Otra gran crisis que enfrentamos es que la mayoría de los maestros que estamos dando una clase somos o nos hemos vuelto codependientes del libro de texto o del expositor. Nos quitan el libro de texto y no sabemos cómo dar una clase. Tenemos grandes crisis y estamos cometiendo uno de los mayores pecados de la historia, porque no estamos ofreciendo un discipulado integral. Y sí, se relaciona con la escuela dominical. Por eso, quiero invitarte a que tú y yo seamos parte de la solución. Y en esta conferencia te voy a explicar cómo. Por eso te invito a que te quedes al final, porque estamos analizando cómo encaminarnos hacia una escuela dominical dinámica. Muy bien, y para comenzar este camino hacia una escuela dominical dinámica, hay que entender que toda escuela tiene una filosofía, tiene fundamentos, tiene rol del maestro, rol del alumno, modelo educativo, materias de estudio, etcétera. Y esto también lo ofrece Dios en su palabra. Por ejemplo, en Deuteronomio capítulo 6 encontramos el primer lugar y gran centro de formación cristiana, que es la familia. Dios le manda a los padres a enseñarle la ley a sus hijos en todo momento y en toda oportunidad. Repetirás estas palabras a tus hijos andando por el camino y cuando te levantes y cuando te acuestes, etcétera. En todo momento, los padres son los primeros maestros encargados de transmitir la ley de Dios al corazón de sus hijos. Instruye al niño desde pequeño en su camino y no se va a alejar aun cuando crezca. Esa es la ley establecida por Dios. Dios conoce el desarrollo de cada persona y por eso ha instituido a la familia como este gran
primer centro de estudios o de formación cristiana. Tenemos un segundo lugar, que es la congregación, la iglesia. En Deuteronomio capítulo 31, versículo 12, Dios manda a congregar a todos los que estamos en casa, mujeres, varones, niños, aún extranjeros, aún esclavos. Todos debemos de congregarnos en un solo lugar y aprender sobre la ley de Dios. Entonces tenemos la escuela, o más bien tenemos como escuela a dos grandes lugares, la familia y la iglesia. También tenemos quiénes son los encargados de administrar la enseñanza. Los maestros. Dios preparó, Dios repartió dones, capacidades, puso a personas específicas, los constituyó, los plantó en la iglesia para perfeccionar a los santos. Nos dio pastores, nos dio maestros, nos dio evangelistas, apóstoles y profetas. Pero vean cómo el maestro juega un papel muy importante en el plan de Dios. Tiene que haber maestros preparados y capacitados. Por ejemplo, en las cartas a Timoteo, Pablo establece a su pupilo, a Timoteo, le dice, el hombre de Dios, el que enseña, tiene que ser apto para enseñar, tiene que ser firme en su carácter, debe de parecerse a Cristo, debe de conocer la doctrina que está enseñando, no debe ser neófito, es decir, no debe ser alguien nuevo, inexperto, debe ser alguien que ha profundizado en la ley. Tenemos el modelo bíblico de Esdras. Esdras era un erudito que había propuesto en su corazón profundizar en la ley. ¿Sí? Esdras era un experto en el conocimiento de Dios y él causó un gran avivamiento en su época. Por eso Pablo retoma estos principios y los enseña a la iglesia. Una iglesia no puede funcionar sin el rector, sin el Espíritu Santo. Él es nuestro director. Dice la palabra que Él nos enseña toda la verdad. Él nos conduce a Cristo. Él nos revela la palabra en nuestros corazones. Pablo le dijo a los corintios, deben acomodarse ustedes, o sea, ustedes deben de ser espirituales para entender lo espiritual. ¿Qué estaba diciendo? Cualquier persona, por sí misma y por sus propias fuerzas humanas, carnales, no puede entender los misterios de Dios. Les son ocultos. Entonces hay que acomodar lo espiritual a lo espiritual. Y solamente podemos acomodar lo espiritual primero nosotros siendo personas espirituales, es decir, que caminamos en el Espíritu. Es el Espíritu entonces el que revela en nuestros corazones la palabra de Dios y la obra de Cristo. Tenemos finalidades, una gran filosofía de fondo. ¿Para qué debemos de congregarnos y aprender sobre Dios? Para que seamos perfeccionados, hasta que lleguemos, hasta que seamos moldeados a la estatura del varón perfecto. Esto es igual o semejante a Cristo Jesús. Y esto no se logra en el aislamiento. Dios proveyó medios de santificación para que crezcamos. Nadie por sí solo, nadie solito en su casa va a lograr el crecimiento integral en el Espíritu. Uno de los medios que Dios proveyó es la comunión, la coinonía, estar junto a mis hermanos y aprender con ellos, edificarnos mutuamente. Entonces, estos son los parámetros, los principios, los paradigmas que rigen a la educación cristiana. Tenemos otro gran principio que no quiero que pase por alto, porque va a regir también el modelo educativo, es decir, la forma en cómo nosotros vamos a aprender. Y aquí voy a abrir dos líneas. La primera es que surge por el interés de las personas, no es forzado, surge del interés. Dios le dijo a Moisés que escribieran la ley, que celebraran, por ejemplo, la Pascua, y esto aplica para todas las fiestas. Y dice, y cuando tus hijos vean toda la ceremonia, todo lo que se está realizando, ellos van a preguntar, oye papá, ¿y por qué hacemos esto? ¿Por qué sacrificamos un corderito? ¿Por qué comemos panes sin levadura? ¿Por qué guardamos
tantos días o cierto número de días? ¿Por qué vivimos abajo de enramadas durante cierto tiempo? ¿Por qué? Entonces tú vas a aprovechar la oportunidad para explicarle a tu hijo cómo Dios nos rescató de Egipto. Es decir, tú vas a aprovechar el momento, la oportunidad para enseñarle toda la ley de Dios. Surge de su interés y lo aterriza en un aprendizaje significativo, porque no está desconectado de la realidad del muchacho. Esto nos habla, o podríamos llevarlo a una pedagogía institucional, donde se tiene que crear y fortalecer toda una cultura cristiana. Debemos de hacer de nuestra liturgia, de nuestro culto, de nuestras costumbres cristianas, toda oportunidad de enseñanza. Esto nos enseña que el aprendizaje va más allá de las cuatro paredes de un salón. Es un gran reto, porque toda oportunidad la debemos aprovechar para enseñar doctrina, para enseñar la ley de Dios. Lo mismo pasa cuando el pueblo de Israel cruza el río Jordán rumbo a la conquista de Jericó y de toda la tierra prometida. Cruzan el río Jordán y Dios manda sacar piedras del río y hacer un monumento de piedras. Y dice Dios, ¿para qué? Para que cuando tus hijos vean este monumento, se pregunten, ¿a qué se debe? Tú le vas a responder exactamente lo mismo que con la Pascua y todas las fiestas. Este monumento sirve como evidencia de que Dios nos ayudó a atravesar este río, porque Dios es fuerte, porque Dios es todopoderoso, porque Dios es libertador, porque Dios cumple sus promesas y Él nos introdujo en la tierra prometida. Enseñar quién es Dios a través de enseñanzas prácticas y objetivas. Y tenemos una segunda línea de este modelo educativo o modelo de aprendizaje. Recapitulando, ya tenemos un aprendizaje basado en el interés que se convierte en un aprendizaje significativo y también en un aprendizaje sociocultural, porque está basado en lo que ocurre en la cultura, en la interacción con nuestro entorno. Y entonces esta segunda línea corresponde a poner todo el sentido de la palabra de Dios. Esto nos debe de recordar a lo que ocurrió cuando el pueblo regresó del exilio babilónico. Teníamos al sacerdote y gran maestro Esdras, que en conjunto con Nehemías y todo un grupo de sacerdotes y maestros especializados y capacitados, dice que estaban enseñando la ley al pueblo, desde que salía el sol hasta el mediodía, y estaban todos reunidos, todos grandes, pequeños, todos los que podían entender la ley, estaban reunidos en un solo lugar, como un solo hombre. Y entonces dice la palabra en Nehemías capítulo 8, versículo 8, que ponían el sentido a las escrituras para que todos pudieran comprender lo que estaba escrito en ella. Tenemos el reto, entonces, de que todo lo que enseñamos, todo lo que transmitimos, debe tener sentido para las necesidades de cada tiempo y de cada persona. Aquí hablo específicamente a los maestros. Debemos de volvernos expertos en la palabra de Dios, porque solamente así vamos nosotros mismos a lograr una interpretación correcta, profundizar en el texto bíblico y después, como aquel que se mete en el pozo para sacar agua para su pueblo, así nosotros profundizamos en el texto y sacamos agua viva, palabra viva que se comunica a la iglesia para que cada persona aprenda y crezca en el conocimiento de Dios. También es importante en esta ruta hacia una escuela dominical dinámica entender el origen de la propia escuela dominical, porque para ser honestos, la escuela dominical, tal cual está el concepto, no lo vamos a encontrar en la Biblia. En la Biblia vamos a encontrar principios de congregarnos, de aprender juntos, de estudiar más sobre Dios, de que haya maestros que nos enseñen doctrina, de que estos maestros deben ser maduros en la fe, deben de ser expertos en la ley que enseñan. Tenemos principio de que es el Espíritu Santo el que nos dirige para entender los principios espirituales y todo lo que ya hemos mencionado. Pero la escuela dominical, así tal cual, como una institución, con salones, con aulas, con un sistema, etcétera, no lo vamos a encontrar en la Biblia. ¿Cómo surgió? ¿En qué momento se originó? Y nos tenemos que remontar hasta el siglo XVIII, cuando Roberto Reis
un hombre de Inglaterra, vio la necesidad en su época, en su contexto de la revolución industrial, de que los niños tenían que aprender a leer y a escribir. ¿Por qué? Porque tanto los niños como sus familias, obviamente de la comunidad pobre de Inglaterra, que vivía los estragos de la revolución industrial, tenía jornadas laborales de hasta 12 horas. Entonces los niños también tenían que trabajar y por eso no aprendían ni a leer ni a escribir. Y Roberto Reix se preocupó por esos niños, que no eran niños de la iglesia, eran niños de la comunidad, de afuera, por así decirlo, de la calle, fuera de las cuatro paredes. Y entonces él dijo, voy a enseñarles a leer y a escribir, pero voy a enseñarles con la Biblia, y utilizó como libro de texto y didáctico a la palabra de Dios, a la Biblia. Y eso lo comenzó por ahí del 1780, por eso menciono finales del siglo XVIII. Y fue una gran oportunidad que él aprovechó, que él vio, pero por las estrictas y esclavizantes jornadas laborales, los niños no podían aprender entre semana. Entonces él utilizó el único día que tenían como descanso, que era el domingo. Y sí, por eso se llama escuela dominical. La comunidad cristiana vio que este proyecto tenía éxito, porque en efecto los niños estaban aprendiendo a leer y a escribir. Tanto así que los monarcas de Inglaterra reconocieron el trabajo del proyecto de la escuela dominical. Y con gran rapidez se extendió por toda Europa y este proyecto emigró hacia los Estados Unidos o Norteamérica. Y sí, posteriormente, de Norteamérica, el evangelio se extiende a toda América del Centro y América del Sur. Por lo tanto, llega a México. Y así es como el proyecto de escuela dominical se extiende prácticamente por todo el mundo. Ahora, hay varios puntos a resaltar de este proyecto llamado Escuela Dominical. Número 1, fue un proyecto evangelístico. No fue para enseñar doctrina a la gente que estaba dentro de una iglesia. Era enfocado exclusivamente a los niños que no sabían ni leer ni escribir y que pertenecían a este proletariado, a este grupo esclavizado por el sistema de la revolución industrial y que tenía jornadas laborales pues poco flexibles y que como único día de aprendizaje eran los domingos. Así muchas personas llegaron a los pies de Cristo. Por eso era un proyecto evangelístico. Ahora, cuando este proyecto es adoptado por la iglesia, entonces ya no solo se enseña a los niños que están fuera de la comunidad eclesiástica, sino que también se empieza a enseñar a todos los que pertenecen a la iglesia. Antes de eso no existía un proyecto real de enseñanza sistemática. Simplemente llegaba toda la gente, tanto adultos como niños, escuchaban el sermón de su pastor y era todo lo que tenían como método de enseñanza y de aprendizaje. Por eso la escuela dominical ganó gran popularidad. Pero con el paso del tiempo y con la evolución que fue teniendo, ahora no solo la escuela dominical, sino la escuela pública, poco a poco se empezaron a promulgar reformas que tienen que ver con la educación. Una de ellas es que todo niño tiene derecho a la educación básica, incluyendo aprender a leer y a escribir. Así poco a poco la escuela dominical fue relegándose solo a la enseñanza de la doctrina dentro de una iglesia, porque ahora la escuela pública se encargaba de la enseñanza de la escritura y de la lectura. Lo mismo pasó en los países de Latinoamérica. Poco a poco la educación básica, la escuela pública se encargó de la alfabetización. Ahora, con la transición de una escuela dominical evangelística a una escuela dominical que enseña doctrina en una iglesia, poco a poco también sufrimos los estragos de los finales del siglo pasado, del siglo XX. Y si sumamos lo que ha ocurrido en el siglo XXI y la reciente pandemia, entonces nos encontramos con que pocos le ven utilidad a este proyecto. ¿Por qué? Porque tenemos múltiples plataformas en internet, ya sea YouTube, ya sea Google, ya sean posts de Facebook, Twitter,
redes sociales, internet, etcétera, donde las personas tienen acceso a la información. ¿Qué otra cosa? Bueno, también sufrimos jornadas laborales poco flexibles, muy largas, y a la mayoría de las personas el único día que les queda como descanso y para realizar sus actividades domésticas o de convivencia familiar queda el domingo, porque incluso ya sábados también se trabaja. Entonces, lo que ya está ocurriendo prácticamente en todo el mundo es que las personas llegan, están en un servicio, en un culto cristiano, cantan alabanzas, escuchan una predicación, que lamentablemente en muchos casos solo es motivacional. Después de eso, conviven un poco con los amigos que encuentran en la iglesia y después siguen con sus actividades de su día a día, quedando la escuela dominical con una matrícula muy baja, muy rezagada. Es ahí donde tenemos un gran reto. Les comentaba también que después de la pandemia muchos perdimos la costumbre de reunirnos y de congregarnos para aprender juntos como iglesia. ¿Qué significa esto? Primero hay que analizar nuestros orígenes. ¿Cómo surge? ¿Cómo nace la escuela dominical? Fue un proyecto evangelístico. ¿Qué ha pasado el día de hoy? Bueno, se utilizó entonces como una herramienta para el crecimiento doctrinal y espiritual de la iglesia. Funcionó. El día de hoy, la verdad es que hay mucha deserción, mucho abandono de este proyecto. ¿Qué necesitamos para que la escuela dominical no desaparezca, sino que se convierta en una escuela dinámica? Miren, sí necesitamos más compromiso, obviamente, más compromiso con esta oportunidad que tenemos de estudio bíblico. La verdad es que en otros países que sufren persecución por sus políticas públicas, la gente apenas si puede reunirse y alabar a Dios juntos. En muchos lugares, por su condición socioeconómica, apenas si tienen la oportunidad de tener una Biblia en sus manos y estudiarla, apenas si pueden tener un espacio donde congregarse. Creo que los que tenemos la fortuna de contar con un sistema de escuela dominical y con un grupo de maestros capacitados, somos muy afortunados y se nos va a demandar mucho más delante de Dios, porque tenemos todo para que el reino de los cielos sea predicado en todas las naciones. Pero aparte del compromiso de nosotros mismos, necesitamos darle un giro al proyecto de la escuela dominical. Y creo que esto puede ser aplicable a todos los contextos y a todas las iglesias. Obviamente cada una tiene que ponerle sus matices, pero la intención es precisamente que esta conferencia llegue a muchos más lugares, porque necesitamos una reforma, una readaptación, una evolución de la escuela dominical. Yo no estoy a favor de desaparecerla, como están optando muchos. Y muchos de los que están optando por desaparecerla entonces están migrando a conceptos como la enseñanza en células y en hogares, lo cual sí es bueno, sí es favorable, pero yo diría, si ya tenemos la escuela dominical, si ya forma parte de una gran tradición de la iglesia cristiana evangélica, entonces hay que utilizar lo que ya tenemos. Tenemos literatura, tenemos maestros, tenemos salones, tenemos templos, tenemos espacios, tenemos ya bastantes recursos ganados en nuestros contextos. ¿Qué es lo que tenemos que hacer para lograr un verdadero giro y una verdadera reforma en la escuela dominical? Primero, tenemos que volver a nuestros orígenes como educación cristiana. Lo que decíamos al principio. Hay dos grandes centros de enseñanza. No solo es la iglesia y no solo es la escuela dominical. También existe la familia. Y uno de los grandes problemas que han surgido en el siglo XX y en el siglo XXI es la comodidad a la que hemos caído de decir, como familias, bueno, si a mi hijo le enseñan en la iglesia y le enseñan doctrina, le enseñan textos bíblicos, entonces yo como padre me desligo de su enseñanza. Eso, mis amigos, es un grave error, porque el primer lugar donde Dios instituyó que los niños, que las personas tenemos que aprender, es la familia. Así que si tú eres padre, madre de familia,
y estás viendo esta conferencia, quiero invitarte a que tomes tu responsabilidad para que tú seas el principal maestro para tus hijos. Entonces eso te lleva a un gran compromiso personal, de que tú mismo aprendas primero la palabra de Dios. Y relacionado a esto, surge una segunda reflexión, que es la siguiente. Me remonto a mi propio aprendizaje. Y para ser honesto, muchas cosas las aprendí en la escuela dominical, principalmente cuando fui niño, porque ahí aprendí con mis amigos, con mis compañeros, aprendí textos bíblicos, las historias bíblicas, etc. Sí aprendí bastante. Pero para ser mucho más honestos, prácticamente todo lo que sé hasta la fecha no se debe a un salón de clases en una escuela dominical. Se debe a la enseñanza en mi familia y se debe a la enseñanza en la comunidad eclesiástica, es decir, no solo en un salón de clases, sino en todo lo que significa iglesia, congresos, conferencias, capacitaciones, predicaciones, etc. Muchos hoy optan por tener a los niños aparte del culto de los adultos. La verdad, yo no creo que sea conveniente. Estoy a favor, por supuesto, de que los niños tengan su propio lugar de estudios, pero los niños necesitan tener un apego y una identidad también con lo que ocurre en el culto cristiano. ¿Cómo aprendí sobre el sacrificio de Cristo? A través de dos grandes sacramentos, el bautismo en agua y la Santa Cena. El ver cada mes cómo los adultos tomaban la Santa Cena hacía que yo anhelara eso y me involucrara más y que yo aprendiera qué significa. Ahí aprendí el sacrificio de Cristo. Aprendizaje sociocultural, objetivo, práctico, lo que Dios instituyó en su ley. Cuando tus hijos te pregunten por qué hacemos esto, tú le responderás el por qué. Así yo aprendí bastantes cosas, así yo aprendí doctrina básica. Repito, congresos, conferencias, predicaciones. Yo me sentaba con mis papás y era un niño inquieto que me distraía, jugaba con lo que tenía ahí, a veces era una llave, a veces era la propia Biblia, le empezaba a pasar las hojas, pero estaba ahí y estaba escuchando. Y hubo palabras que se me quedaron, hubo cosas que me inquietaron y que a mí mismo me llevaron a leer, a investigar. Entonces, la escuela dominical no solo debe de encerrarse en cuatro paredes con un maestro y un pizarrón enfrente. La escuela dominical debe ser dinámica porque debe de extenderse hacia toda la cultura institucional que conforma la iglesia. Un punto número 3 que debemos de rescatar de la escuela dominical dinámica es cómo se originó el proyecto en Inglaterra ya en el siglo XVIII. Fue un proyecto evangelístico. Hoy yo lo veo y al menos en mi iglesia cuesta mucho trabajo por salones, por maestros, por espacios y por muchos otros factores. Cuesta trabajo tener un solo espacio para el recién convertido. Y entonces a veces al recién convertido o al que apenas comienza en el evangelio lo mezclamos con los que ya estamos avanzados. Y obviamente sí aprende, pero se pierden muchos conceptos. ¿Qué necesitamos? Volver al diseño de Dios en el Nuevo Testamento, en los hogares. Es decir, tenemos sí la escuela dominical porque ahí reforzamos aprendizajes, ahí capacitamos, pero también vamos a las casas, a los hogares, a ser discípulos en cada momento. Mira, mi estimado amigo y hermano, según Mateo 28, 19 y 20, todos, no solo maestros ni pastores, no, todos tenemos la responsabilidad, la obligación, si así lo quieres ver, el derecho, el privilegio, si así también nos permitimos verlo, de hacer discípulos en cada rincón del planeta, de hacer discípulos en cada oportunidad que tengamos. Tú tienes un amigo en tu trabajo, compártele el evangelio, discipúlalo, enséñale lo que tú has aprendido, lo que a ti te ha servido para tu crecimiento espiritual. Alguien te visita en tu casa, aprovecha el espacio, vean una película juntos, sácale tu Biblia, enséñale lo que has aprendido en la iglesia. Tú debes de ser el principal maestro de las nuevas personas que vienen a Cristo. Y si solamente pensamos en que vayan algún día a la escuela dominical para que el maestro especializado le enseñe, vamos a cumplir la mitad de la comisión. Todos debemos de ser parte de. Sí, estoy invitando a salir de las cuatro paredes de la escuela dominical sin dejar de hacer lo que ya tenemos.
Ya tenemos la escuela dominical, ya tenemos un sistema, hay que fortalecerlo. Pero estoy invitando a volver a los principios. La familia como centro de estudio. Y dos, que cada uno de nosotros predique el Evangelio y haga discípulos. Para eso necesitamos estar capacitados. Y por eso creo que la escuela dominical juega un papel muy importante. La capacitación. Yo soy maestro de instituto bíblico. Tengo la gracia de Dios, su favor, y me ha permitido enseñar ya en diversos institutos bíblicos del país, en el norte, en el centro y en el sur, en línea y presencial. Dios me ha permitido entonces conocer las diferentes necesidades de los grupos de estudio de las personas que nos preparamos para el servicio a Dios en un seminario bíblico. Y me he topado en muchas ocasiones con que algunos alumnos llegan a las aulas de un seminario bíblico para aprender teología y en muchas ocasiones apenas si conocen lo básico. En muchas ocasiones me ha tocado ver cómo en el instituto bíblico aprenden que la Biblia se divide en dos, Antiguo y Nuevo Testamento, y que la Biblia tiene 66 libros. Y eso me ha sorprendido bastante, porque desde mi punto de vista, esto es algo que se debe de aprender en la iglesia, es algo básico. Al instituto bíblico entonces solo deberíamos llegar a discutir cuestiones teológicas, si analizamos el Textus Receptus o el Textus Criticus. Si vamos por la teología reformada o la teología arminio-wesleyana, teología pentecostal o teología reformada, igual, deberíamos ya manejar todo ese tipo de conceptos y lo básico aprenderlo en la iglesia. ¿Por qué muchos llegan a aprender cosas básicas al instituto? ¿Por qué muchos llegan a conocer qué es el evangelio a un instituto? Porque la iglesia está fracasando en estos conceptos, en la enseñanza básica del evangelio y de la doctrina. Entonces, quiero invitarlos a que la escuela dominical tenga una evolución hacia un énfasis de capacitación, que nos forje, que nos capacite para responder a las necesidades de nuestro entorno. Porque sería injusto también quedarnos toda la vida en una escuela dominical encerrado en 4 paredes y nunca ponerlo en práctica. Es decir, yo tengo la necesidad de aprender para evangelizar. ¿Dónde lo voy a aprender? En mi iglesia. Llego a mi iglesia, aprendo, me capacitan, me enseñan y en la semana yo estoy evangelizando. ¿Dónde? En grupos de hogares, células. En nuestra iglesia le estamos llamando Hogares Eldín. Ahí lo pongo en práctica. Yo no sé qué es el evangelio, me cuesta aprender conceptos. Llego, pregunto a mi maestro, hago mis propios folletos o que me regalen folletos o los compro y los doy, los reparto con mis amistades, con mi familia, con mis compañeros, con mis vecinos, porque ya domino el tema. Yo mismo quiero capacitar a otros, quiero levantar una iglesia o quiero apoyar al pastor en la administración. ¿Cómo voy a aprender? Estando cerca del que lo sabe hacer, estando cerca de mi pastor, estando cerca de mis líderes, dejarme mentorear y ponerlo en práctica. Ahí es donde vamos a aprender. Entonces la escuela dominical se vuelve dinámica. Primero cuando salimos de las 4 paredes, volvemos a la familia, volvemos a la responsabilidad que todos tenemos como cristianos, pero también cuando se vuelve una capacitación para responder a nuestro entorno, para capacitar evangelistas, para capacitar más maestros, para capacitar a obreros, y todo se forja en la iglesia local. Cuando entonces ya sentimos que hemos tomado todo lo básico, es momento de irnos a un instituto bíblico, no antes. Nosotros comenzamos un proyecto hace tiempo de capacitación para líderes. Y es un proyecto que sigue vigente, pero que nos ha costado trabajo por algunas cuestiones, por ejemplo el tiempo. Ya estamos muy saturados de actividades. Sábados hay actividades en la iglesia, domingo tenemos el culto, tenemos la escuela dominical, tenemos actividades. En la semana tenemos cultos también y aparte de las actividades propias de cada persona. Lo hemos intentado en línea, pero implica más costos y implica tiempos, limitaciones que tenemos. ¿Qué pasaría? Se los dejo como una reflexión. ¿Qué pasaría si esa capacitación la llevamos el domingo, el espacio que todos ya contamos con ese espacio y con ese tiempo? El domingo nos capacitamos para liderazgo.
Aprendemos doctrina, pero también aprendemos cuestiones prácticas del servicio a Dios. Surge la pregunta, ¿dónde lo vamos a practicar? En los diferentes proyectos y ministerios que la iglesia debe de levantar. Escuela bíblica de vacaciones, reuniones en los hogares, o llamémosle hogares Elim. Muchas iglesias tienen células. Ahí se deben de levantar nuevas iglesias, nuevos centros de predicación. Mi propio hogar debe ser una escuela para recién convertidos. Ministerios con niños en redes sociales. ¿Sí? Que cada uno de nosotros tenga la independencia, la facultad para decir, quiero escribir un folleto, quiero escribir una publicación. ¿Cómo sé que estoy transmitiendo una sana doctrina? Porque ya la he aprendido en mi iglesia. Por lo tanto, si recapitulamos, la escuela dominical se vuelve dinámica. ¿Cuándo? Salimos de las cuatro paredes. Es decir, no la relegamos a un maestro, un pizarrón y cuatro paredes. No. Cuando la volvemos parte de todo un proyecto institucional y cultural. Aprendemos en la predicación. Por eso hay que tener bien preparado una serie y un temario de predicaciones intencionales. Aprendemos cuando vamos a un congreso, una conferencia, una capacitación extra de nuestra iglesia. 2. Aprendemos cuando volvemos al principio de los hogares. Necesitamos de la colaboración de cada familia para que ahí todos aprendamos lo básico de la doctrina. 3. Aprendemos cuando nos fortalecemos como institución, como escuela dominical, y tenemos maestros preparados y tenemos un sistema de capacitación que responda a las necesidades de cada persona y de cada contexto. Es decir, nos debemos estar actualizando en nuestro contenido. Por eso debemos tener materias o temas que se van constantemente actualizando para no siempre tener lo mismo. Esto nos invita a no estar todo el tiempo y toda una vida en un centro de estudios. Vamos a la secundaria, nos graduamos, vamos a la prepa. Salimos de la prepa y si queremos seguir estudiando vamos a la universidad, una licenciatura. Queremos seguir aprendiendo, salimos y entramos a una maestría, después a un doctorado, un postdoctorado u otro doctorado. Lo mismo debe ocurrir en la escuela dominical. Salimos de una capacitación o de un diplomado, por ejemplo. ¿Ahora qué sigue? ¿Sigue otra capacitación o sigue el servicio práctico? Así es como la escuela dominical se vuelve dinámica, porque ya no es estática, sino que está en movimiento. Tercero, volvemos al principio evangelístico, así como la escuela dominical surgió. Un proyecto para atender a los de afuera, no solo a los de adentro. Y aquí tenemos un gran reto, por supuesto. Entonces la escuela dominical debería dejar de ser escuela dominical para ser escuela cristiana. Y compartir doctrina en nuestros hogares, compartir doctrina en mi trabajo, compartir doctrina en mi universidad, en mi centro de estudios. Ahí puedo hacer un grupo y compartirles todo lo que estoy aprendiendo en mi iglesia. La escuela dominical dinámica, o más bien la escuela dominical se vuelve dinámica cuando la volvemos objetiva y práctica, a partir del interés de cada alumno. Que los alumnos lleguen con preguntas, que los alumnos lleguen con inquietudes y que los maestros tengamos la capacidad de orientar a nuestros alumnos y responder todas sus preguntas, de tal forma que se vaya creando un nuevo interés, una nueva perspectiva de lo que ocurre en la iglesia, porque ahí voy a aprender, porque ahí voy a crecer, porque ahí voy a conocer más de Dios. Mis amigos, no solo la escuela dominical, sino que toda la educación cristiana es parte del proyecto de Dios. Estamos pecando porque la estamos olvidando y estamos creyendo que es algo secundario. No existe el evangelismo sin el discipulado. No existe la gran comisión sin un proyecto educativo que consolide a las nuevas personas. No estamos obedeciendo la voluntad de Dios si no transmitimos todo lo que Él nos ha enseñado. Te invito a ser parte de esta propuesta y de esta solución. Te invito a comprometerte más con la escuela dominical, porque tú vas a ser parte fundamental de que esto dinamice. Y miren, todos juntos, comprometidos y en un mismo sentir, bajo la dirección del Espíritu Santo, esto va a detonar
en un avivamiento. La escuela dominical dinámica es sinónimo de un mover de Dios, es decir, de un avivamiento, y tú puedes ser parte de ello. Gracias. Que Dios te bendiga.